Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista del día de hoy y damos la bienvenida a los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 164 de Zitácuaro, Michoacán, de la maestría en Educación con campo en práctica docente, en la línea psicopedagógica de la asignatura Escuela, Sujeto y Conocimiento, impartida por el doctor Guillermo González Gálvez. Agradezco la presencia por cada una de las personas que se encuentran en este momento con nosotros para poder analizar el tema de la crisis de la educación y esquema pedagógico. Se encuentra con nosotros la licenciada Carla Andrea Francisco Martiñón, la licenciada Reina Guadalupe Consuelo Quintero, el licenciado Mario Bautista González y el licenciado Carlos Martello Carrillo y su servidora Vanessa Bucio Moreno. Para comenzar con la dinámica que se realiza el día de hoy, va a ser una serie de preguntas en la que cada uno de los participantes tendrá un máximo de 2 a 4 minutos para responder cada pregunta. Esto se realizará en cada ronda. Bien, comenzaremos con la serie de preguntas. Primera pregunta: ¿qué entienden por crisis educativa? Sí, adelante. La crisis se define como una serie de eventos inesperados de carácter grave y decisivo que ponen en peligro un asunto o un proceso, y al hablar de educación se hace referencia a los procesos de enseñanza-aprendizaje de conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas. Por lo tanto, la crisis educativa la conforman elementos que ponen en riesgo los factores de dichos procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de una institución educativa, tal como lo es la pérdida de la autoridad y las problemáticas de la política y la economía inmersas. Sí, una crisis educativa es una situación en la que el sistema educativo de un país o región no está cumpliendo con su objetivo principal de proporcionar una educación de calidad a sus estudiantes. Puede haber varias causas de una crisis educativa, como la falta de recursos financieros, la falta de capacitación de los docentes, la falta de acceso a una educación de calidad para ciertos grupos de estudiantes, la falta de infraestructura adecuada, la falta de tecnología y recursos didácticos y también la falta de políticas gubernamentales efectivas. Las consecuencias de una crisis educativa pueden ser graves, incluyendo la reducción del acceso a oportunidades laborales, la perpetuación de la pobreza y la desigualdad social, y la disminución de la calidad de vida en general. Para abordar una crisis educativa, se deben tomar medidas para mejorar la calidad de la educación, como aumentar el financiamiento de la educación, mejorar la capacitación de los maestros, proporcionar acceso a tecnología y recursos didácticos y mejorar las políticas gubernamentales en torno a la educación. Una crisis educativa puede referirse a una variedad de situaciones en las que el sistema educativo de una región o de un país o incluso a nivel mundial no esté funcionando de manera efectiva o no está logrando cumplir con sus objetivos. Estas crisis pueden manifestarse de diferentes maneras, por ejemplo, altos índices de deserción escolar o muy bajo rendimiento académico, dificultades para atraer y retener a docentes capacitados y experimentados, falta de recursos educativos adecuados, como libros de texto actualizados, tecnología y materiales de laboratorio, falta de acceso a la educación para grupos marginados, como personas de bajos ingresos, personas con discapacidades o por vivir en comunidades rurales. Desigualdad en el acceso a una educación de calidad entre diferentes regiones o grupos socioeconómicos. En resumen, una crisis educativa es una situación en la que el sistema educativo está fallando en proporcionar una educación adecuada y equitativa a todos los estudiantes, lo que puede tener graves consecuencias para la economía, la sociedad y el bienestar de los individuos o comunidades. Bueno, la crisis educativa son algunas situaciones complicadas por las que pasa la educación y que se salen del control del sistema educativo.
Algunas de estas son la pérdida de la autoridad, algunos bajos aprendizajes, la inequidad en la prestación de servicios educativos, la invasión de intereses políticos y entre algunos otros que afectan especialmente pues a los docentes dentro del aula. Crisis educativa. Si partimos de que una crisis es el punto en el que nos damos cuenta que no se están cumpliendo los objetivos y que de seguir así no se podrán cumplir, es decir, es el momento en el cual evaluamos o analizamos una situación y decimos, ok, esto no es como, no está pasando, no está ocurriendo como se había planeado, así que tenemos que hacer un cambio. Esa es una crisis, es el darse cuenta en el que llegamos al punto en el cual se está rompiendo con lo trazado, se está rompiendo con lo que se desea y entonces se tienen que realizar cambios. Entonces una crisis en la educación, pues hoy en día en México tenemos muchas. Una de ellas es la deserción escolar, ya que después de pandemia, desde el ciclo 2021, tenemos que las cifras de abandono escolar son alarmantes. Estamos en crisis por deserción escolar. Ahora también, ¿qué hay con los que se quedaron? Pues los que se quedaron muestran rezagos en muchas partes, principalmente en matemáticas, en lectura y comprensión también. Entonces, esas son crisis, pero quiero dejar bien claro que una crisis no es solamente un problema, no es solamente decir, ok, estamos mal en esto, estamos en crisis por esto y por esto. Una crisis también es una oportunidad de cambio, ya que mientras no se presenta una crisis, no ni siquiera tenemos pensado o planeado poder, poder avanzar o poder cambiar las cosas. Mientras las cosas vayan más o menos, vayan sucediendo, pues digamos en los límites deseables o aceptables de lo que se espera, no tenemos o no nos encontramos con la necesidad de cambiarlo. Entonces una crisis en lo educativo no solamente presenta un problema, presenta una oportunidad. Muchas gracias por sus respuestas. Seguimos con la segunda pregunta. ¿Qué entienden por el esquema pedagógico? Sí, adelante. Bueno, pues un esquema pedagógico es toda información organizada que lleva una estructura la cual es necesaria para que el docente realice las actividades diariamente dentro de su salón de clases y fuera de él, ya que si no cuenta con este esquema, pues las actividades o los recursos que probablemente él llegue a utilizar durante el día, pues no los tendría a su alcance y no podría realizar las actividades que generen un aprendizaje significativo en nuestros alumnos. Entonces es de suma importancia que pues cada docente, y no solamente los docentes, sino pues directivos superiores, tengan un esquema, ya que pues nos guía para llegar a los objetivos que se tienen marcados. Un esquema es una organización abstracta de información, una forma de organizar y almacenar información dentro de nuestra memoria. Lo pedagógico concierne a la pedagogía, es decir, enseñar, educar e instruir. La noción de esquema alude a estructuras mentales generales para intentar explicar el funcionamiento cognitivo de los docentes y por lo tanto un esquema pedagógico es la organización de la actividad cognitiva de cada docente en particular frente a una clase de situaciones específicas. Dentro de estas situaciones cada docente reaccionará de manera distinta, puesto que hay inferencias dentro de su experiencia y de su contexto. En el caso de un esquema pedagógico o el esquema pedagógico, es un conjunto de estrategias y enfoques que se utilizan en la educación para guiar el aprendizaje de los estudiantes y mejorar su rendimiento académico. Este esquema puede variar según el contexto, el nivel educativo y los objetivos específicos de aprendizaje. El esquema pedagógico suele incluir diferentes elementos, como por ejemplo los objetivos de aprendizaje claros y medibles, estrategias de enseñanza adaptadas a los estilos de aprendizaje y las necesidades individuales de los estudiantes, una evaluación y retroalimentación efectivas y frecuentes para monitorear el progreso de los estudiantes,
el uso de recursos educativos adecuados como los libros de texto, por ejemplo, la tecnología, actividades en grupo y proyectos prácticos. Otro aspecto sería el fomento de la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. El esquema pedagógico también puede incluir diferentes enfoques pedagógicos, como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje autónomo, entre otros. Estos enfoques están diseñados para fomentar un aprendizaje más profundo y significativo y para ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas. El esquema pedagógico se refiere a la planificación y organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el ámbito educativo. En otras palabras, es una guía que establece los objetivos de aprendizaje, los métodos y las estrategias de enseñanza, así como las formas de evaluación y retroalimentación para lograr un aprendizaje efectivo. Dicho de otra manera, podríamos comentar también que el esquema pedagógico es fundamental para diseñar y desarrollar programas educativos, cursos, asignaturas y actividades educativas en general, al establecer claramente los objetivos de aprendizaje y las estrategias de enseñanza adecuadas. Bajo estas se puede mejorar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, el esquema pedagógico permite a los docentes y educadores adaptar la enseñanza a las necesidades y características de los estudiantes, de manera que se pueda lograr una educación personalizada y efectiva. También proporciona una estructura para la evaluación del aprendizaje y el seguimiento del progreso de los estudiantes, lo que es importante para garantizar que los objetivos de aprendizaje se estén cumpliendo de manera efectiva. En resumen, el esquema pedagógico. Un esquema pedagógico es la forma en la cual vamos a encapsular contenidos, estrategias, métodos para cumplir con los objetivos de la educación. Es la forma en la que vamos a presentar cómo es que se han de desarrollar o de cumplir con esos objetivos de la educación. Para ello se presentan de diferentes formas, con cada modelo educativo tiene su propio esquema, que incluso ya trabajándolo en lo individual, en cada escuela y cada profesor tiene su forma de interpretar y de realizar cada esquema. Aunque la línea general sea el humanismo, por ejemplo, bueno, pues cada profesor en su aula, con sus alumnos, sabrá cómo implementar ese humanismo. Gracias por sus respuestas. Seguimos con la tercera pregunta. ¿Cuál es la relación entre la crisis de la educación y el esquema pedagógico? Sí, en este caso, la relación que hay entre una crisis en la educación y el esquema pedagógico es que el esquema pedagógico puede ser una herramienta para abordar y superar una crisis educativa. Una crisis educativa puede ser causada por diversos factores, como la falta de recursos, la desigualdad en el acceso a la educación, el bajo rendimiento académico, entre otros. El esquema pedagógico permite a los educadores planificar y diseñar programas educativos efectivos, adaptados a las necesidades y características de los estudiantes, lo que pueden ayudar a mejorar el rendimiento académico y la calidad de la educación. Además, el establecer objetivos de aprendizaje claros y estrategias de enseñanza adecuadas. El esquema pedagógico puede ayudar a los docentes a abordar desigualdades en el acceso a la educación, al garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad y personalizada. Asimismo, el esquema pedagógico también puede ser útil para identificar y abordar las causas subyacentes de la crisis educativa, como la falta de recursos educativos o la falta de capacitación docente. Al establecer un plan pedagógico claro y efectivo, los educadores pueden trabajar de manera más efectiva para superar la crisis educativa y garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes. La relación que existe entre el esquema pedagógico y la crisis educativa de cierta manera es demasiado grande, ya que dentro del esquema pedagógico existen tres factores que nos llevan a realmente tener una estructura
o probablemente tener algunas fallas dentro de nuestra planeación o dentro de nuestra estructura que llevamos diariamente si no se sigue a pie, ya que por ejemplo el primero es el guión, donde menciona que son los conocimientos que el docente ya tiene, lo que él sabe, la secuencia que hay que seguir, los elementos que va a trabajar el día con día, los acontecimientos que pasan o que suelen pasar dentro de su área de trabajo. Pero también dice que existe el escenario, es en donde el docente debe de conocer con lo que cuenta pues su aula, los recursos tanto materiales como personales también. También el ver si utiliza alguna tecnología, si la tiene o no la tiene, cómo es su salón, cómo son sus alumnos, cuáles son sus intereses para de ahí mismo partir. Y el último son las estructuras proposicionales, donde abarca varios elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo son el currículum, las estrategias, los conocimientos del alumno y pues algunas de las estrategias o de algunas de las pues sí, de las estrategias que el docente ya trae para trabajar dentro del aula. La relación que existe, pues más que nada es si el docente o nosotros no seguimos estos tres factores, pues podemos llegar a no cumplir con los propósitos ni con los aprendizajes que se esperan dentro del área en el que estamos trabajando. Esto pues obviamente recae en los bajos aprendizajes. A veces nuestros alumnos no obtienen lo que deberían de aprender dentro del aula. Pues la prestación de servicios viene a lo mejor a veces también a complicarse, ya que al ver la situación de una baja educación, pues no se da este servicio a varios lugares donde son necesarios. Entonces, la crisis educativa pues comienza desde el aula. Si no tenemos un plan, si no tenemos una estructura a seguir, los objetivos no van a poder ser cumplidos. La relación entre los esquemas pedagógicos y la crisis educativa radica desde mi perspectiva precisamente en el cómo nuestra manera de pensar y reflexionar como docentes está impactando en las problemáticas de educación dentro de nuestra institución. Continuamos aplicando la línea de la arbitrariedad, condicionamientos y castigos en vez de generar una atmósfera de libertad para los alumnos y donde ellos sean el centro de atención de las acciones educativas y pedagógicas. ¿Cuál es la relación? Bueno, la relación es muy clara. Si se presenta una crisis educativa, el esquema pedagógico tiene que cambiar porque se tiene que adaptar o tiene que sugerir una propuesta de cambio para que precisamente se pueda atender esa crisis. Aunque en nuestro país muchas veces no se realiza así, los modelos educativos a veces surgen o cambian por cuestiones meramente políticas. Bueno, pues la realidad es que eso es precisamente su función. Un modelo educativo no se debe de cambiar solo porque cambiamos de gobierno o porque el nuevo presidente no está de acuerdo con el anterior y dice, bueno, yo voy a proponer el mío. No, un modelo educativo, si funciona, se debe dejar. Si no funciona, si estamos en crisis en ciertos puntos, bueno, se tienen que analizar cuáles son esos puntos y un nuevo esquema pedagógico dentro de un modelo educativo se debe de plantear para dar respuesta, para dar solución. Por eso decía en mi intervención sobre las crisis educativas que no solamente debemos verlas como un problema, como algo que está mal, algo que pues híjole, estamos en crisis y ahora, sino realmente tomar el reto y entenderlas como una oportunidad de cambio. Mm, Decía en mi comentario anterior, si no se presenta una crisis no vamos a cambiar algo. Por ejemplo, si yo no tengo una crisis existencial, algo que me haga razonar de qué estoy haciendo con mi vida, hacia dónde voy, estoy logrando lo que quería, entonces no voy a cambiar nada. Si todos los días digo, pues voy bien, me siento bien, me siento más o menos, no voy a hacer nada para cambiarlo, voy a seguir por el mismo camino. Es hasta el punto en el que me doy cuenta que estoy en crisis cuando realmente puedo hacer algo. Entonces es una oportunidad muy grande. No lo veo yo, al menos, no lo veo como un problema, sino lo veo como una oportunidad muy grande
para pues hacer cambio de estrategias, hacer cambio de planes y pues ahora sí enfocarnos en cómo solucionar o cómo darle respuesta a eso, que aparte pues es una necesidad social, no es algo que nosotros observemos. Cuando nos enfrentamos a una crisis en la escuela, en la educación, no es porque nos pongamos a analizarlo a veces, es porque realmente la sociedad lo está gritando y nos dice esto está pasando. Entonces tomemos el reto y podemos avanzar y hacer grandes cosas. Gracias por sus respuestas. Seguimos con la última pregunta. ¿Cuáles serían las aportaciones dentro de la crisis educativa y el esquema pedagógico que nos puedan compartir ustedes? Bueno, pues uno de los aportes para la crisis educativa sería que empezar desde pues el sistema educativo, ya que si este no nos da a los docentes capacitaciones constantes que realmente sí sirvan para nosotros hacer lo mejor posible dentro del aula, darnos material didáctico, material que sea realmente necesario dentro de las aulas y que a lo mejor pueda ayudar al docente como guía para realizar su trabajo diariamente. El también pues poner una infraestructura que sirva dentro de las aulas, porque muchas veces no se cuenta con los lugares adecuados, los espacios que se necesitan. El poner gente pues capacitada delante de los docentes, que sean los que supervisen, pero que también ayuden, no que nada más critiquen, sino que ayuden a que el docente busque herramientas nuevas, estrategias nuevas, le llame también el interés, porque también el dar una educación necesita de esa motivación, de esa paciencia y tolerancia, no solamente es trabajar por trabajar. Entonces creo yo que tenemos que empezar desde arriba para que se den las herramientas necesarias y el docente pueda ofrecer una educación realmente pues significativa para los estudiantes. Dentro de lo que es el esquema pedagógico, pues sería importante que se planteara un solo plan de estudios en el que se siguiera a pie, que se diera continuación para ver qué fue lo que sirvió y cuál fue lo que no, ya que hay veces que se quedan los planes a medio servir. Entonces esto no nos funciona, ya que si hoy aplicamos estas estrategias que se decían hoy y mañana cambia y mañana hacemos otra cosa que a lo mejor no tenía como coherencia con lo que pasó, pues en ningún momento vamos a poder llegar a un objetivo, ya que cambiamos de un día para otro y hacemos pues que la situación se complique un poquito más, ya que los alumnos apenas van tomando un poquito de conciencia de ellos mismos, de lo que están aprendiendo, el docente también a manejar varias herramientas que no ha trabajado, y que si lo cambiamos continuamente, pues es difícil tanto para el docente como para los alumnos el seguir un plan o varios planes juntos, varias nuevas actividades que sacan, que está bien, es innovar, pero creo yo que debería de existir una capacitación realmente que sea fructífera para los docentes y ellos mismos hacer una pues clase, o las clases que se imparten que sean pues realmente buenas para nuestros alumnos. La gravedad de la crisis educativa contemporánea aparece en el hecho de que ya no se retroalimentan los procesos disciplinares complejos, mismos que anteriormente animaban el funcionamiento de las instituciones educativas, produciendo formas de control social. Derivado a esto, encontramos de igual manera nuevas formas de producción a causa de la tecnología, situación que también pone en crisis a la educación al no darle la aplicación adecuada. Responder críticamente de acorde a nuestros esquemas pedagógicos como docentes requiere cuestionar la crisis educacional. Esta ha de ser reflexionada como una fragilidad constitutiva a la cual se deberá responder inmediatamente para su solución, a partir de detenernos y pensar de qué manera yo como docente puedo contribuir a mejorar mi espacio educativo o área de trabajo. ¿Qué podemos hacer para poder resolver este tipo de problemáticas dentro de la educación? Pues bueno,
Como primera parte, pudiera ser estableciendo los objetivos de aprendizaje claros y medibles. Es importante que los objetivos de aprendizaje sean claros y específicos para que los estudiantes sepan qué se espera de ellos. Además, estos objetivos deben ser medibles para que se pueda evaluar el progreso de aprendizaje. Como número 2, otro aspecto que pudiera intervenir sería el diseño de estrategias y métodos de enseñanza adecuados y adaptados a las necesidades y características de los estudiantes. Los maestros deben diseñar estrategias y métodos de enseñanza que sean adecuados para el nivel de los estudiantes, su estilo de aprendizaje y sus intereses. Además, deben adaptarse a las necesidades de los estudiantes para garantizar una educación personalizada. Otro aspecto sería la utilización de recursos y materiales educativos adecuados y actualizados. Los educadores deben utilizar recursos y materiales educativos que estén actualizados y sean adecuados para el nivel de los estudiantes. Estos recursos deben estar disponibles para todos los estudiantes y no solo para algunos. Otro aspecto sería también una evaluación del aprendizaje y retroalimentación. Los educadores deben evaluar el aprendizaje de los estudiantes para asegurarse de que los objetivos de aprendizaje se estén cumpliendo. Además, deben proporcionar retroalimentación a los estudiantes para que puedan mejorar su aprendizaje. Un quinto elemento también de resolución podría ser el fomento de la equidad y la inclusión en la educación. Los esquemas pedagógicos deben incluir estrategias para fomentar la equidad y la inclusión en la educación. Esto puede incluir la identificación de barreras que impiden que los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad y la implementación de medidas para superar esas barreras. En resumen, los esquemas pedagógicos deben incluir objetivos de aprendizaje claros, estrategias y métodos de enseñanza adecuados y adaptados a las necesidades de los estudiantes, recursos y materiales educativos actualizados, evaluación y retroalimentación del aprendizaje y medidas para fomentar la equidad y la inclusión en la educación. Estos elementos pueden ayudar a prevenir y abordar la crisis educativa. Mi comentario final es solamente subrayar nuevamente el hecho de tomar las crisis educativas como retos y no como problemas. No verlas como algo negativo, sino realmente verlas o darles la oportunidad de que nos mejoren, que nos cambien, que nos obliguen a ser mejores como docentes, que obliguen a nuestras autoridades a hacer mejor su gestión, su trabajo, y que nos obliguen a como sociedad a darnos cuenta de lo que ocurre y apoyarnos entre todos. Gracias. Muchas gracias por sus respuestas. Si eso es todo, si no hay algún otro comentario, agradezco el tiempo destinado y prestado a esta entrevista. Gracias.